Muy bien, continuamos y ahora sí espero que vengan relajados y desestresados porque ahora sí empieza la parte econométrica del tema. Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho es la parte un poco más instrumental, o sea, hemos aprendido a entender la recta de regresión, los puntos, sacar la predicción, los residuos y estándar. Lo que ahora vamos a hacer es lo que realmente nos interesa del modelo de regresión, que es la inferencia causal. Es decir, tratar de ver cómo podemos identificar hasta qué punto hay causalidad de X a Y. O sea, hasta qué punto, recordemos nuestra regresión, ¿no? Nuestra regresión era Y. Eh, volvamos a la poblacional, ¿ya? Recuerden que la poblacional era esta, ¿no? La esperanza de Y dado XY igual a beta 0 más beta 1 XY más UI, donde Y iba desde 1, perdón, no, Y no es, Y es el elemento de la población. O sea, volvamos a la regresión poblacional. Entonces, cuando yo tengo esto, recuerden que estas no están con gorro, o sea, no son las estimadas, sino ya es la regresión. Si quieren la original, ¿se acuerdan? Esta que decíamos que se obtendría si conociéramos todos los datos de una población. Entonces, lo que ahora nosotros vamos a ver es hasta qué punto yo puedo empezar a asumir que el valor que toma X realmente causa Y. O sea, ya empezamos a buscar esa relación causa-efecto, que obviamente va a estar medido a través de beta 1. ¿Sí? Porque beta 1, hasta lo que hemos hecho, es simplemente una pendiente que por ahí la interpretamos, pero no nos refleja todavía esa relación de causalidad. ¿Sí? Entonces, ahorita empezamos con esa discusión, ¿no? Entonces, este ya es un punto mucho más teórico y vamos a recordar algunas cosas de teoría de probabilidades en la medida en que necesitemos. Muy bien, entonces, si nosotros retomamos, como saben, el ejemplo de los distritos escolares en California, eh, ahí están los resultados del Stata, ¿sí? Esto es lo que nos arrojó Stata, y de Stata sabemos que nos quedó esta regresión muestral, ¿sí? No se olviden, no la diferencia, ¿no? La regresión poblacional es la teórica, la muestral es la que sacamos con la muestra, o sea, con el Stata. Entonces, ya hemos analizado cómo obtener predicciones. Ahora la pregunta es, ok, ¿cuál es el efecto causal que puede tener la reducción, por ejemplo, de la ratio de alumnos-profesor sobre el rendimiento escolar? Pensemos, a ver, antes de seguir, ¿no? Si nosotros reducimos el número de alumnos por profesor, ¿qué esperaríamos que pase en el rendimiento? Que mejore, porque supuestamente tenemos nosotros expertos en educación, o sea, porque esperamos que como hay menos estudiantes, el profesor pueda darles un trato más personalizado y etcétera, ¿no? Pero nosotros sabemos que eso pasa por una razón, o sea, no es que, porque sí, o sea, decimos que eso pasa por ese trato personalizado. Entonces, el trato personalizado es la relación o justifica el efecto causal. Sí se ve, ¿no? O sea, no es simplemente que A y B directo, sino que hay una razón de. Exacto. Entonces, eso vamos a ver si hasta qué punto beta 1 logra capturar ese efecto, o bajo qué supuestos beta 1 lograría captar ese efecto, ¿no? Entonces, ahí viene o podría plantearse una nueva interpretación del beta 1. O sea, ahora la pregunta es hasta qué punto el beta 1 recoge justamente el efecto causal sobre el rendimiento académico de una intervención que cambia X. Entonces pensemos que alguien dice, ok, tomemos esta aula y cambiemos el número de alumnos por profesor. ¿Hasta qué punto ese cambio o esa intervención en X va a afectar a Y? Entonces, nuestro deseo es saber si el beta 1 gorro que hemos estimado puede o no puede servir para estimar ese efecto causal, ¿no? Entonces, aquí ya las cosas suben de nivel, no tanto en el cálculo, sino más bien en el análisis, ¿no? O sea, aquí ya estamos haciendo, si bien que aquí nos olvidamos hasta del R cuadrado, ¿no? No nos va a importar para nada ahorita el R cuadrado, sino más bien cómo justificamos ese vínculo, ¿no? Entonces, para eso podemos un poquito recordar, así muy, muy rápido, esta idea del efecto causal, ¿no? Eh, sí. Primero, antes que nada, estaremos de acuerdo que el efecto causal que puede tener beta 1 va a depender mucho del tipo de información que hemos obtenido con la muestra. Y para eso volvamos al ejemplo de los diseños experimentales. ¿Sí? Recordemos un poquito. ¿Cuál era el espíritu del diseño experimental? Tenemos un grupo, ¿sí?, al cual le asignábamos aleatoriamente entre el grupo de tratamiento
¿sí? Y el grupo de control de forma aleatoria. De hecho, este sería un muestreo totalmente aleatorio, sin que haya preferencias para que una persona vaya a un grupo a otro, ¿no? Luego, ¿cuál es la idea? Que al grupo de tratamiento le aplicábamos el tratamiento precisamente y al grupo de control no. ¿Por qué? Con el fin de ver qué le pasa al grupo de tratamiento y poder compararlo con el grupo de control. Y con la diferencia entre los dos, saber si el tratamiento tuvo o no tuvo un impacto, tiene o no tiene un efecto causal. En la realidad es medio complejo hacerlo. Claro, en la realidad, ahorita mismo pegamos en la realidad cómo sería. Si quisiéramos ser estrictos, podríamos decir que aquí, imagínense que en vez de personas tenemos los distritos escolares. Entonces sería como que tomo a los distritos escolares y los divido en dos grupos aleatoriamente. Un grupo de distritos sería el grupo de tratamiento y otro grupo de distritos sería el grupo de control, en donde los distritos serían idénticos, solamente que han sido subdivididos. Luego, a un grupo le rebajo el número de estudiantes y al otro grupo no. Ese sería el tratamiento en este caso. O sea, bajarle el número de estudiantes a un grupo y al otro no. Y luego comparar entre grupos para ver qué efecto surgió. Eso sería en el mundo ideal. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que nosotros no podemos hacer eso porque lo único que tenemos no son datos experimentales, sino datos observacionales. ¿Se acuerdan eso? ¿No? Que vimos al inicio, ¿no? de las clases. Claro, o sea, aparte sería un problemón, pero más que eso, ya está la base de datos. O sea, la base de datos en ningún momento se levantó con ese espíritu, ¿no? Y sería un tema ético, ¿no? O sea, debe haber un comité de ética para que verifique, o sea, es todo un tema, ¿no? Hay muchos, o sea, la economía experimental hace muchas cosas. Claro, No claro. exactamente con eso, pero sí hace con... Yo creo que una vez leí un estudio, no de eso, pero era de tipos de pruebas. O sea, como que a un grupo de estudiantes les daban un tipo de, creo que les daban pruebas escritas o una cosa así, y otro tipo de estudiantes no hacían pruebas escritas, sino otro tipo de evaluaciones. Yeah. Evaluaban desempeño en función de eso. Sí, sí, sí. Pero los resultados, perdón, las pruebas deben ser súper controles para tener un resultado rápido. Claro. Porque el proceso de aprendizaje es tan largo, tan lento e inesperado, porque cada personita es un mundo, como yo pensé. Entonces eso tomaría mucho tiempo tratar de hacer el experimento. Los papers con educación siempre tienen un montón de, o sea, se pasan la mitad de papers escribiendo cómo formaron los grupos de tratamiento Claro. para controlar por en la realidad lo que tienes desde el experimento natural que te permite hacer, digamos, o sea, digamos, si es que a una población en la costa vino un tsunami, ¿ya? Y a la del lado, a una le dejó sin agua y a la otra le dejó con agua, las tuberías. Puedes ver el impacto también en la desnutrición, los factores de salud, lo que sea, por un experimento natural, de haberle quitado con uno y dejarlo otro con agua. Lo que dice Landy también es el otro, que pues esto pasa en las mayorías de países subdesarrollados, que van las organizaciones y hacen estos experimentos de a una población darle y a la otra no. Y la otra en laboratorio. Los de base de Duflo y de... Ajá, todos los de Duflo. Son los de las redes de pescar y el subsidio. Exacto. Claro, ahora, incluso esos datos serían privilegiados, los experimentos naturales. El tema es que en este caso simplemente lo que tenemos es una muestra de unos distritos con unos alumnos, unos profesores y ya. O sea, en ningún momento se dio ni siquiera un experimento natural, porque eso sería un lujo, ¿no? O sea, decir, casi dio un ejemplo muy feo, así que mejor no. Ya. Pero, adultos con criterio formado, ¿no? No, porque me toca sacar otro video de YouTube. Ya no importa, hay que quede grabado ya. O sea, que en un distrito escolar, ¿cómo podrían bajar así de golpe los alumnos por profesor en Estados Unidos? Entonces me comparas con otro distrito parecido en donde aún no sucedió. Bueno, mucho. Ahí estuvo mucho ya, por eso digo, y quedó en video todavía. Bueno, ya. En fin, retomemos el tema. Entonces, ¿están de acuerdo que si nosotros tuviéramos esa capacidad de hacer este diseño experimental, ahí sí podríamos saber con total seguridad cuál es el efecto causal? O sea, ahí sí sería totalmente claro, porque se diseñó justamente para que cuando comparemos grupos, los resultados nos digan cuál es el efecto causal, ¿no? O sea, si hiciéramos todo este diseño
Y después decimos, ok, ¿cuál es el valor esperado de Y cuando X es igual a 1? O sea, cuando X se aplicó el tratamiento, menos el valor esperado de Y cuando X es igual a 0. O sea, cuánto vale Y cuando en cambio no se aplica el tratamiento. Y saco la diferencia entre estos dos valores esperados. Ese sería el efecto causal. ¿Sí? Recordando, pensemos que Y es justamente el rendimiento académico. Entonces, ¿cuál es el valor esperado del rendimiento académico en aquellos distritos donde se redujo un alumno? Entonces, aquí el X más bien sería variación de X igual menos 1. Versus el rendimiento en aquellos distritos donde la variación de X fue 0. Entonces, si pudiéramos hacer eso, perfecto. Tendríamos el cálculo insesgado. O sea, ya saben qué significa eso de insesgado. O sea, el cálculo sin ningún sesgo, ni siquiera teórico, del efecto que buscamos. Entonces, esta lógica vamos a tratar de extenderla al estimador MSO con todas las limitaciones del caso, empezando con los que los datos son observacionales, no son experimentales, ¿no? De hecho, econometría 2, que ustedes van a ver en el próximo módulo, ahí van a tener la oportunidad de pensar, bueno, qué datos son experimentales o cuasi experimentales o experimentos naturales y esas cosas, ¿no? Pero para llegar a eso vamos paso a paso, ¿no? Entonces, como les decía, en el caso de una regresión lineal, bajo determinadas condiciones, sí podemos tratar de interpretar el beta 1 como efecto causal. ¿Sí? O sea, bajo ciertas condiciones sí se puede ver que el beta 1 de la regresión recoge ese efecto causal de un cambio de una unidad en X sobre Y. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son esas condiciones, no? Para que se pueda considerar que el beta 1 realmente recoge un efecto causal, necesitamos agregarle a nuestro modelo MCO 3 supuestos. ¿Sí? Estos 3 supuestos son los que van a permitir interpretar al beta 1 como un efecto causal. ¿Ya? Entonces, esto ya ha sido demostrado y nosotros lo que hacemos es, bueno, estudiar esos supuestos ahorita, ¿no? Entonces, el primer supuesto, ¿ya?, es análogo a la idea de que la variable X debe estar asignada de forma aleatoria o debe comportarse como si fuera aleatoria, aplicado al contexto de regresión lineal. Todavía no estamos diciendo el supuesto en rigor, ¿no? Recién las intuiciones. O sea, necesitamos primero un supuesto en donde se dé esta distribución aleatoria de X. ¿Se acuerdan, no? Grupo de tratamiento, grupo de control, donde cada grupo se formó de manera aleatoria. Entonces, el tratamiento se dio de forma aleatoria. Entonces, necesitamos que nuestra X tenga un comportamiento parecido a eso, que es el primer problema, ¿no? Porque la X no es más que una ratio alumnos-profesor, ¿no? ¿Dónde está la aleatoriedad? Pero eso sería el primer supuesto que quisiéramos tener. El segundo supuesto, salud, es que nuestra muestra esté bien construida. La aleatoriedad, ¿no? Para justamente hacer estos grupos de tratamiento y control. Pero ya en la práctica de datos observacionales necesitamos que nuestra muestra tenga observaciones independientes e idénticamente distribuidas. El supuesto ID, ¿se acuerdan, no? Independientes, ¿qué significaba? La probabilidad de que un valor, una observación tome un valor, no afecta para nada a que otra observación tome otro valor. O sea, las observaciones no tienen nada que ver la una con la otra, ¿no? Eso por un lado. E idénticamente distribuidas, que todas tienen la misma aleatoriedad, la misma naturaleza de su aleatoriedad. Por ejemplo, todas son variables aleatorias normales. ¿Ya? Entonces, vuelven estos supuestos que vimos hace un tiempo, ¿no? Y el tercer supuesto sugiere que necesitamos que los datos atípicos o muy grandes sean improbables. ¿Sí? Entonces, estos son los 3 supuestos. ¿Por qué necesitamos este último supuesto? Verán, el método MCO es una forma muy complicada de hacer promedios. O sea, en definitiva son promedios, ¿ya? O sea, son sumas y promedios. Pero hay un problema con el promedio. Es muy sensible a datos muy grandes, muy atípicos, ¿sí? Entonces, es ideal que nuestras muestras no tengan muchos datos atípicos. Si tenemos una muestra con muchísimos datos atípicos, ya nos genera problemas, porque imaginen que cada dato atípico es como que nos mueve el promedio muy arriba, muy abajo, muy arriba, muy abajo, y entonces nos distorsiona todo. Entonces, este tercer supuesto es que ojalá, si hay datos extremos, sean pocos y no tan extremos. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a un caso muy, muy exagerado. O sea, si nosotros tuviéramos una regresión, si tuviéramos una regresión XY. ¿Ya? Entonces, imagínense que tenemos la misma regresión que ya sabemos, ¿no? Aquí estaría la recta y aquí estaría, a ver, primero voy a poner los puntos, ya, estarían los puntitos
Ya saben que los puntos representan cada distrito y de ahí la recta de regresión. ¿Qué tal si por ahí tuviéramos un solo valor extremo? Uno solo, digamos que por acá arriba. Solo ese valor extremo nos puede desplazar todita la recta hacia arriba. Sí, es como un promedio, o sea, nos empuja para arriba. Entonces puede ser que tu recta, solo por ese punto extremo, y de hecho exageremos el extremo, ya está todavía muy bondadoso ese extremo. Digamos que es un extremo por acá. Ya además, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con tu pobre recta de regresión? Es como que está siendo empujada por ese punto. ¿Sí? Entonces, por eso es que uno de los supuestos clave también es que no tengamos demasiados valores atípicos o, bueno, en inglés, outliers, ¿no? O sea, no tengamos demasiados outliers que nos generen distorsión. Y esta es otra discusión. ¿Qué pasa si tenemos un outlier o un valor extremo? Entonces, la clásica, ¿no? Le borramos y ya, ya. Entonces, eso es un tema, ¿verdad? Ese es todo un tema. Es todo un tema. Yo me acuerdo que alguna vez vi una conferencia de alguien que decía, si tienes un dato extremo, tal vez ese dato extremo necesita un método cualitativo o un estudio de caso. ¿Sí? Entonces, en vez de coger y eliminarle así, no existe, es mejor estudiarle con otro método. ¿Sí? Entonces, ahí vienen los métodos mixtos. Yo la verdad no sé mucho de métodos quali, pero yo sí les valoro. O sea, la gente que hace métodos quali es súper, súper interesante. Y los métodos mixtos también son súper chéveres porque ahí combinan todo. O sea, metes un poco de análisis de regresión, pero también el análisis de caso, por ejemplo, un estudio de caso para ver por qué este outlier, este extremo es extremo. ¿Y si le ponemos un outlier hacia otro que compense? Que compense. Si te encuentras en la aleatoriedad de la muestra. No, yo para eso preferiría hacer una submuestra. Sí, o sea, yo por lo menos diría, hice una submuestra, si es que es un solo outlier o un solo extremo, lo más seguro es que en la submuestra no sale. Y después hago otra submuestra y otra submuestra, algo así, ¿no? O sea, yo me iría por ese lado para sacármela elegantemente, ¿no? Porque ¿cuál es el problema? El problema es que si yo le borro, pierdo aleatoriedad. Porque estoy haciendo que una observación tenga un tratamiento distinto al resto. En cambio, si hago una submuestra, es como que hasta cierto punto digo, bueno, todos todavía se les ha tratado con la misma aleatoriedad. Eso podría ser. ¿Ya? Entonces, sí es válido a los outliers, bueno, uno de los tratamientos que podemos ver es tratarle con métodos de investigación quali. Sí. O sea, bueno, al menos eso me quedó como mensaje de esa vez que, ya no me acuerdo de quién fue el que dio esa conferencia, pero me pareció que era una cuestión totalmente válida. Entonces uno dice, ok, hago mi regresión sin el extremo, pero le explico al extremo. Entonces trato de justificar, o puedo presentar las dos, la regresión con el extremo, la regresión sin el extremo y el análisis extra de por qué el extremo es extremo. O sea, porque no hay que restringirse, ¿no? O sea, pongo una regresión sin el dato, otra regresión con el dato, veo que me genera un sesgo o un problema, pero explico por qué es extremo, ¿no? A menos que sea extremo porque se fue un cero de más, ¿no? Entonces ahí sí pasa, ¿verdad? Entonces, a veces uno está trabajando con datos tabulados, ¿no? Entonces alguien tabuló mal y ves un dato extremo, a veces es por una mala tabulación, ¿no? Ahí sí hay que corregirlo, o sea, es obvio. En fin, estos son entonces los tres supuestos, explicados de forma muy básica. Ahora sí vamos a la explicación profunda, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, si quieren, los supuestos 2 y 3 son supuestos técnicos para poder decir que hay unas distribuciones muestrales de unos estimadores, los beta 0 y beta 1, que van a poderse acercar a distribuciones normales cuando hay muestras grandes. O sea, estos supuestos 2 y 3, ¿sí?, van a permitirnos que el beta 0 y sobre todo el beta 1, el que más nos importa es beta 1, ¿no? Que el beta 1 se aproxime en distribución a una normal. Cuando el tamaño de muestra es grande. Exageremos, digamos, tiende a infinito, pero en realidad es cuando el tamaño de muestra es grande. O dicho en otras palabras, los supuestos 2 y 3 nos permiten usar el teorema del límite central para saber cuál es la aleatoriedad del beta 1 gorro. ¿Se acuerdan que el beta 1 gorro y el beta 0 gorro son aleatorios? Porque vienen de una muestra. Si cambiamos la muestra, ¿qué va a pasar con beta 0 y beta 1? Cambia. Entonces yo quiero conocer la aleatoriedad de estos términos para sacar intervalos de confianza y hacer pruebas de hipótesis. ¿Se acuerdan? ¿No? Para eso es la aleatoriedad en definitiva, y la campana de Gauss. Entonces, si se cumplen los supuestos 2 y 3, yo tengo la garantía
de que si mi tamaño de muestra es grande, beta 0 y sobre todo beta 1 van a comportarse como variables que siguen distribución normal. Y eso es buenísimo porque entonces ahí yo ya puedo definir intervalos de confianza al 95%. Ya hemos hablado de eso. Ahora, el primer supuesto, ¿sí? O sea, el supuesto 2 y 3 es para saber la aleatoriedad del beta 1, cómo se comporta. Pero en cambio, el supuesto 1 es justamente el supuesto para decir es relación causal. Porque si ven que el supuesto 1 me está diciendo debe haber una asignación aleatoria de X. O sea, como ese tratamiento, ¿no? Ese tratamiento que se asigna aleatoriamente a unos y a otros no, para después comparar. ¿Ya? Pero bueno, esa es la idea. Entonces, si quieren, en definitiva, queremos unos supuestos que primero nos permitan asegurarnos de que estamos hablando de efecto causal. O sea, tratamiento y control. Y luego quiero dos supuestos más para poder usar el teorema del límite central. Y bueno, la ley de los grandes números, pero sobre todo el teorema del límite central, para saber la aleatoriedad del beta 1. Entonces, como quien dice, el supuesto 1 me garantiza que estoy analizando causalidad. Y los supuestos 2 y 3 me permiten ponerle aleatoriedad a ese análisis. Una aleatoriedad normal. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de estos supuestos. ¿Suenan razonables? Al menos en teoría, ¿no? Ahora, ¿cómo? Entonces, vamos ahora sí al cómo, ¿no? Esto está en palabras. Ahora sí, vamos con cada supuesto. Entonces, vamos con el primer supuesto para la inferencia causal, que le podemos llamar la exogeneidad. ¿Se acuerdan que hablamos del problema de la endogeneidad? Entonces, este es el otro lado, la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Ya, aquí es donde muchos soldados caen, así que tratemos de prestarle full atención. Y recuerden, estoy siguiendo el libro de Stock y Watson. Es decir, aquí sí les recomiendo full una lectura luego de esto del libro, ¿no? Para que refuercen si creen que alguna cosita queda por ahí, ¿no? Pero vamos a ver, ojalá me salga bien. Pero bueno, entonces vamos a tratar de entender este supuesto, ¿no? Primero, para entender este supuesto es necesario que entendamos mejor al término de error, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo paso a paso, con calma, ¿ya? Porque esto es una ecuación, o bueno, es una condición matemática, pero vamos a ir con calma. Tratemos de entenderle mejor al error. Recuerden que el error, pero si ven que aquí el error ya no tiene gorro, o sea, ya no es el error de la muestra, es el error de la regresión poblacional. O sea, volvamos a escribirle por algún lado la regresión poblacional. ¿Sí? Entonces aquí vuelve a tomar importancia esto, ¿no? La esperanza de y cuando conozco xy es igual a beta 0 más beta 1 xy más ui, sin gorros porque es la poblacional. Entonces tratemos de entender un poco mejor al error poblacional, ¿sí? Este ui que está acá. ¿Ya? Pues por ejemplo, en el caso de los distritos escolares, que es el que estamos estudiando, ¿no? UI recoge todos los elementos adicionales que afectan al rendimiento académico. O sea, todos los factores omitidos. ¿Se acuerdan que hablamos de esto antes, no? ¿Qué factores omitidos que van más allá de la ratio alumnos-profesor influirán en Y, o sea, en el rendimiento? Un montón. O sea, por ejemplo, los mismos Stock y Watson admiten que, y esto es obvio, ¿no? O sea, la calidad de los profesores va a empezar siendo importante, ¿no? ¿De qué me sirve tener aulas con 2, 3 estudiantes si el profesor llega, se siente y no da clase? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que por más que reduzcamos el tamaño de clase, la calidad del profesor es un factor clave, pero ¿en dónde está en esta regresión la calidad del profesor? En U. Y en la poblacional, ojo, ¿no? Ni siquiera en la muestral, en la poblacional, o sea, nuestro diseño de partida, ¿no? Entonces, aquí estaría la calidad de los profesores. ¿Qué más puede estar ahí? El material didáctico. ¿Qué tal si hay unos distritos que tienen mejor material didáctico que otros? Eso también es clave. O distritos a los cuales ni siquiera les llega el material, ¿no? O presupuestos. Error de medición. ¿Qué tal si en algunos distritos es más difícil levantar la información que en otros? Uno cree que no, pero estas cosas pesan. Seguro que en nuestro censo aquí en el Ecuador, ese error de medición, ¿cómo será, no? O sea, capaz que es hasta tema de estudio, ¿no? O sea, ese error de medición. Entonces, ¿dónde va a estar el error de medición? El efecto del error de medición también en U. Entonces se dan cuenta que tenemos un montón de razones para pensar que el término de error U va a recoger un montón de factores omitidos y para colmo de males, muchos de estos factores omitidos también pueden afectarle a la X. ¿Ya? Vamos, por ejemplo, con calidad de profesores. Si tengo un curso donde el profesor es pésimo, es muy probable que eso genere un incentivo para que muchos alumnos no estén en esa aula.
¿sí? Esto pasa full en la vida real y les puedo contar de mi propio caso en la Universidad Central. No, no es que yo diga que sea un profesor pésimo, me refiero a que, bueno, no sé qué tipo de profesor soy, pero lo que sí sé es que en muchas universidades públicas, no solo en la Central, esto pasaba en mi universidad, yo estudié en la Politécnica Nacional y pasaba lo mismo. ¿Qué hacíamos? Veíamos cuál profesor es el más chévere, el más fresco, el que fastidia más, ¿y qué pasa? Según la información de la calidad del profesor, unos cursos se llenaban primero. No sé si a ustedes también les haya pasado en sus universidades, tal vez, ¿no? Y éramos desesperados buscando información, quién va a dar aquí, quién va a dar acá. Entonces, ¿qué pasaba? Que la calidad del profesor termina afectando a la ratio alumnos-profesor. O sea, el error termina teniendo un vínculo con X. Y eso nos friega todo. ¿Por qué? Porque entonces yo ya no puedo asumir que sube X ceteris paribus o baja X ceteris. O sea, el ceteris paribus se va al diablo. ¿Por qué? Porque entonces ya no puedo asumir que U es constante. ¿Sí? Entonces, ese es el gran problema aquí, ¿no? Ahora, ¿qué se hace con eso, no? Entonces, claro, uno diría meterle más variables, ¿no? Pero antes de meterle más variables, entendamos el supuesto. Ya, pero ese es el espíritu. Entonces, la idea del supuesto es esa, ¿no? Entonces, ahora sí vamos con el supuesto. Entonces, ¿cuál es el primer supuesto MCO para inferencia causal? La exogeneidad. ¿Qué significa? Que la distribución condicional de UI dada XY tiene media cero, o dicho más fácilmente, viendo la fórmula incluso, el valor esperado del error poblacional, cuando yo conozco X, debe ser cero. ¿Sí? O sea, si me dan información de X, ¿se acuerdan? Eso ya lo hemos visto, ¿no? Cuando estudiamos teoría de probabilidades, ¿se acuerdan, no? Si me dan información de X, esa información de X no me puede hacer esperar que surja error. ¿Sí? O sea, la X no tiene información alguna que me haga esperar el surgimiento de un error, por eso es que sale cero. O dicho más fácil todavía, X no me provee información que genere error. O sea, el error esperado, si me dan X, es cero. O sea, X tiene toda la información necesaria y el error es exógeno. ¿Sí? Por eso se llama exogeneidad. O sea, UI es exógeno a X. O sea, X y U no tienen vínculo. ¿Sí ven entonces la idea, no? Vínculo esperado, porque es con una esperanza, ¿no? Entonces, esperamos que el error no tenga vínculo con X, o sea, es exógeno. O sea, la información de X no puede predecir al error. Entonces, no está tan complejo, ¿no? O sea, uno interpretándole con calma entiende, ¿no? O sea, que en definitiva tu error no tendría vínculo con X y por tanto si conoces X, tu error esperado es cero. En este caso, por el tema de la correlación, sí valdría tenerle esa correlación como, digamos, factor dominante a la diferencia que en el tema muestral, ¿no? Pero como un dominante y no le... Para ver si es que hay endogeneidad o no. Ah, no, bueno, es que esta correlación primero no la vamos a conocer nunca, ¿no? Porque es poblacional también. O sea, ahí está el U y la X poblacionales. Entonces, esto es una condición teórica, por si acaso, ¿no? O sea, es una condición totalmente teórica. O sea, queremos tener razones teóricas para aceptar que mi error esperado, si conozco X, es cero. Y esto es una consecuencia, si quieren, matemática de teoría de probabilidades. O sea, si se cumple esto, necesariamente se cumple lo otro. Pero es teórico. ¿Por qué? Porque es de la población. Entonces, yo nunca voy a poder acercarme en la práctica perfectamente a esta cuestión. O sea, imperfectamente sí. Por eso es que muchas veces cuando uno quiere justificar estos supuestos, ahí viene la teoría. Una pregunta. Y entonces, ¿para qué le incluyo la U en la ecuación? ¿Para Si qué es le que al incluyo? final el valor esperado de esa U va a ser cero. No es que va a ser, quisiera que sea. ¿Ya? Quisiera que sea cero para que, o sea, por ejemplo, ¿no? Esperanza de Y, ¿qué hago? No, sí, esperanza de Y, perdón. Y dado XY igual beta 0 más beta 1 XY. Estamos de acuerdo que es esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el valor esperado no hay error. ¿Estamos de acuerdo en eso también? En cambio, si yo reconstruyo la Y original, ¿cómo quedaría? La original, beta 0 más beta 1 XY más UI. No sé si se acuerdan de eso, ¿no? Pero en la original, no en la muestral. Ya. Entonces, no sé si podemos replantear lo que planteabas ahorita con estas fórmulas. O sea, ¿por qué iría UI? Esa era la pregunta. Sí, o sea, y el U gorrito, ¿no? Ajá. Vendría a Ahorita ser U. desaparece.
El U gorrito. Sí, claro, no, yo entiendo que es Sí, una sí. muestra, pero es un gorrito, es una estimación del UI. Exacto, es una estimación del UI. Ya. Entonces, No debería existir. O sea, lo que queremos llegar a que sea de cero. que Correcto. sea, o sea, que sea esto, ¿no? Ya creo que ya entendí el punto. Digamos que aquí pongo XY. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos en Stat la opción de hacer un gráfico de regresor contra residuo? Ajá. Ya. ¿Qué es lo que yo quisiera que pase? Lo que yo quisiera, y se acuerdan que el cero estaba más o menos a este nivel, ¿no? Sí. No pegados al cero, porque son aleatorios, o sea, son aleatorios. El error es aleatorio, pero, Las dos manos o sea, de la destrucción normal. exacto, ni siquiera normal, porque ni siquiera estoy pidiendo normalidad, miren aquí todavía. O sea, lo que yo pido es que este error sea aleatorio, sé que sea lo aleatorio que quiera, pero que en promedio fluctúe alrededor de cero. O sea, que no haya un error sistemático promedio. O sea, es aleatorio, de ratos va a estar más arriba o más abajo, pero que en promedio el error esperado sea cero, pero no del gorro. ¿Por qué? Porque el gorro por construcción va a ser cero, sino de quién? De la poblacional. Entonces, al ser la poblacional, ahí sí es supuesto. Sí se capta la idea entonces, ¿no? Sí. Entonces, claro, en el MCO esto está garantizado por construcción, pero en la poblacional no hay garantía de eso. Entonces, lo que nosotros necesitamos como supuesto es que haya garantía que en la poblacional también se vea que no hay ningún vínculo entre U y X que genere algún valor diferente de cero en la media del error. ¿Sí? O dicho más fácil, lo que está aquí, ¿no? La esperanza del valor del error, dado que conocemos X, sea cero. Ahora, ¿cómo verificamos eso, no? Y es lo que les decía, o sea, aquí ya depende incluso de la historia que contemos. Por ejemplo, solo con decir que tenemos factores omitidos, esto ya no puede ser cero. Solo con decir eso. ¿Por qué? Porque digamos que yo conozco que X es bajo, llamémosle bajo. ¿Qué es bajo? O sea, ratio alumnos-profesor baja, ¿ya? Baja ratio alumnos-profesor. Pero si yo sé que X es baja, como estábamos contando en la historia, puede ser porque tal vez es baja la calidad del profesor. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser una opción. O sea, el profesor es tan malo que los estudiantes no quieren saber nada y no van a ese curso y por tanto provocan que baje la ratio. Pero si baja la ratio, si baja la calidad del profesor, ¿dónde estaba contenida la calidad del profesor en nuestro modelo? Justamente en el error. Entonces, ¿qué significa esto? Que solo este factor omitido ya genera en el error un elemento de sesgo que va a provocar que esto ya no se cumpla. Solo ese factor omitido. Si ponemos más factores omitidos, va a terminar pasando lo mismo. ¿Ahí vienen los ruidos o se equivoca? Los sesgos. No tanto ruido, los sesgos. O sea, aquí ya empiezan a aparecer sesgos. ¿Se acuerdan que el sesgo era justamente que no apunta a donde queremos, ¿no? Entonces, en este caso ya no va a apuntar el error a donde queremos, sino que, por ejemplo, solo imaginen, o sea, ¿qué tal si yo digo la esperanza de UI dado XY es igual a una constante K? O sea, por más que yo conozca X, aún el error esperado no es cero. O sea, todavía hay un pedacito de información ahí que no logro aprovechar en el modelo. Esa es entonces la idea. Por eso es que hablamos de exogeneidad. ¿La exogeneidad qué significaría? Que este vínculo no existe y por tanto U es exógena. ¿Se acuerdan qué significa cuando una variable es exógena? ¿Se acuerdan que hablamos un poco de variables exógenas? O sea, la variable U ya no depende ni tiene vínculo para nada con X. Pero si ese vínculo existe, entonces ¿qué es el U? Ya no es exógeno, sino que es endógeno. Y ahí aparece justamente el problema de la endogeneidad. Stock y Watson no sé por qué no les llaman mucho así, pero cuando ustedes hagan la práctica y presenten sus modelos, eso es lo que les van a criticar primerito. ¿Cómo ustedes resolvieron el problema de la endogeneidad? O sea, ¿cómo garantizan que este error no es endógeno a X, pero el error de la población, no el de la muestra? El error de la población. Sí, entonces, por yo me acuerdo que teníamos un profesor hace años, ¿no? Que él decía... En las defensas del ley pasa eso, ¿no? Sí, en la defensa del plan, o sea, cuando ustedes tengan que presentar su propuesta. Justo iba a lo que yo les iba a decir. Tenía un profesor que él decía, ya me olvidé, el Alzheimer, Dios mío, ya tenía la... A ver, estábamos hablando del problema de endogeneidad. Ya. Él decía, solo para explicar por qué por qué no tengo problema de endogeneidad, son tranquilamente 4 o 5 páginas del artículo contando la historia. O sea, ya ni siquiera es la matemática, es la historia. O sea, ¿cómo justifico que no hay, por ejemplo, factores omitidos?
sea, solo eso nomás ya es una cuestión. Otra que puede haber es simultaneidad. O sea, ¿qué tal si yo digo Y es igual? Eso es conocer la trayectoria de los variables de estudio, Exacto. papers. Exacto, revisar la literatura, ver qué han hecho otros, ver qué variables usaron otros y con eso empezar a justificar que la dirección es correcta. Porque otro problema puede ser este, ustedes pueden tener beta 0, beta 1, XY más UI. O sea, que tienes tan bien resuelto el problema de identidad. Al menos O sea, venderlo en los bien, casos, ¿no? venderlo bien, porque al final uno nunca sabe si resolvió por completo. Vean, eso también, nunca van a saber si resolvieron totalmente. Es que igual que los intervalos de confianza, ¿no? Es lo mismo, pero lo que hay que hacer es argumentar lo mejor posible, ¿no? Entonces, ahora, otro problema es este. ¿Qué tal si tengo simultaneidad? O sea, ¿qué tal si Y depende de X, pero también X depende de Y? En vez de beta usemos alfas, ¿ya? ¿Qué tal si pasa algo así? Defendemos el plan. No. No estoy seguro. ¿A qué se defiende el plan? No sé, no dije nada. Defiende el plan. Entonces ya les voy a meter miedo. ¿Por qué creen que estoy yendo tan cada la calma del mundo explicándoles paso a paso? Porque en algún momento les va a tocar, o sea, no es porque sí, no es porque me gusta ir así con calma. Por mí fuera de pasar esta lámina rapidísimo, sino que este punto es clave. ¿Qué pasa si ahora hay simultaneidades? O sea, ¿qué tal si X depende de Y, pero también, perdón, que Y depende de X, pero también X depende de Y? Entonces va a haber un vínculo entre los errores. Ya vamos a ver eso más adelante con las fórmulas, pero el caso es que hay muchas razones, no solo factor omitido, hay un montón de razones para que también, claro, ahí viene el tema de variables instrumentales, o sea, ahí viene la econometría de verdad. O sea, ahí empieza ya la parte de verdad de econometría. ¿Cómo me quito el problema de la endogeneidad? ¿Sí? Ok, entonces, no es igual, pero esta idea es cercana a esa situación del experimento aleatorizado. No es igual, es cercana, ¿no? ¿En qué sentido, no? Si imaginamos que X fuera asignada de forma aleatoria e independiente a cualquier otra característica de los individuos, departamentos, lo que sea, distritos. O sea, imagínense que X, imagínense que... Alguien levantó la mano, creo. ¿Alguien levantó la mano? Disculpen, si toman la palabra no, es más fácil, porque a veces no les puedo ver, ¿no? A ver, dice Johnny, disculpa, ¿y cómo lo llaman en Stock? Stock y Watson a la endogeneidad. No le ponen nombre, no. Ellos más bien hablan del supuesto de exogeneidad. O sea, no hablan del problema de la endogeneidad, pero se entienden. O sea, cuando no se cumple el supuesto de exogeneidad, aparece el problema de endogeneidad. Pero en Stock y Watson ellos usualmente más bien hablan del supuesto. O sea, no hablan tanto del problema. Pero se entienden, o sea, si no es exógeno, es endógeno. Por eso estoy enfatizando, porque en Stock y Watson no hay mucho de esto. O sea, así explícito. Pero yo ya lo he vivido, por eso es que les cuento. O sea, ya lo he vivido, lo he sufrido, ¿sí? Un emocionado con su regresión, que le he recuadrado, que una maravilla. Resulta que el problema es que es endógeno. El error es endógeno. Listo, murió todo, ya no sirve. En fin, entonces, como les decía, no es igual, pero la idea es más o menos así. Imagínense que pudiéramos distribuir X de forma aleatoria entre los distritos. O sea, imagínate que llegara una suerte de Dios que dice, a este distrito más alumnos por profesor, a este distrito menos, más menos, a una asignación aleatoria, que no es posible, obvio, pero supongamos. ¿Ya? Si X fuera distribuida de forma aleatoria, el error no tendría por qué estar vinculado con X. ¿Saben por qué no? Porque sería totalmente aleatorio. ¿Sí? Entonces se pierde el vínculo. ¿Cuál es el problema? El problema es que en la práctica no pasa. Pero digamos que ese es el espíritu de este supuesto. O sea, este supuesto es lo más cercano que tenemos a aproximarnos a esa idea de que hay una distribución aleatoria del tratamiento. Y es tan aleatorio que hace que el error, cuando conozco X, es cero. ¿Sí? O sea, no hay un error sistemático. A veces también se usa ese término, ¿no? No hay un error sistemático que sigue ahí, por más que le metes X y todo, ¿no? Cuando uno estudia estos temas en serio, uno se preocupa, dice, chuta, ¿y ahora cómo resuelvo esto? ¿No? En fin, como les decía, ¿el problema cuál es? Que tenemos datos observacionales en la práctica, o sea, solo son unos pobres datos de unos distritos, no hubo aleatorización de nada, nada, son los datos, ¿no? En donde sabemos que no se asigna de forma aleatoria los datos, la X. O sea, ¿qué sabemos de la X? Que es un distrito, son distritos con ratios alumno-profesor y punto. Entonces no es que hubo aquí alguien que dijo, vamos a darles aleatoriamente a unos más alumnos y a otros menos. No. Entonces,
Ahí está el reto, ¿no? Entonces ahí está el reto, ¿no? En fin, creo que ya el resto dijimos, así que ya más o menos tenemos una idea del primer supuesto, ¿no? Entonces el primer supuesto es ese, ¿no? El supuesto de la exogeneidad. Y bueno, y aquí yo les puse, repito, esto no lo dice Stoggy Watson, pero eso lo puse ya, ¿no? Si hay razones para pensar que X y Y están correlacionados en la población, si recuerden que es en la población, entonces aparece el problema de la endogeneidad, que creo que ahorita ya se entiende mejor, ¿no? Entonces ese problema es clave, ¿no? Entonces cuando ustedes dan un artículo académico, verán, tips para la tesis desde ya, ¿no? O sea, cuando ustedes vayan a hacer la tesis y si van a usar econometría, ¿sí? Primerito, lean lo que han hecho otros, por Dios, primerito, porque en los artículos publicados usualmente ellos ya explican cómo trataron de enfrentar el problema de endogeneidad, ¿sí? Porque si no, no los publican. Entonces, cualquier cosa que quieran hacer con econometría, cuando vaya a hacer su tesis, no irán a hacer, yo he visto esto que le ha pasado a mucha gente, ¿no? O sea, va con su modelito, se le ocurrió, es que yo creo que esta variable va a afectar. Vayan con revisión de literatura, o sea, revisen los artículos, vean que han hecho otros, así sea en otros países, lo que sea, y vean cómo ellos justifican su modelo. Porque usualmente en la justificación se está tratando de explicar cómo se resuelve el problema de endogeneidad. No lo dicen, verán, a veces los artículos no lo dicen, no dicen, estábamos resolviendo, no, simplemente explican. A veces ponen, a veces ni eso. Entonces, pero traten de hacer eso, ¿no? De ver. Los buenos sí te dicen. Claro, los buenos sí, pero ya los buenos. O sea, lo que debemos esperar es que todo el elemento exógeno esté en cero, porque de no ser así, se considera endógeno. Claro, o sea que el error esperado sea cero. Y también ahí vale la... En la población, ¿no? O sea, que sea la población la que tenga ese error esperado cero. Ya, porque en la última línea dice, si hay razones para pensar que X y Y están correlacionados, que se influyen. Ajá. Entonces, el supuesto no es válido, problema de endogeneidad. Exacto. ¿Qué significa eso? Eso significa que si no se cumple esto, o sea, lo que estamos diciendo, ¿no? Si este supuesto no se cumple y por tanto, así ven que aquí la correlación es cero. En cambio, aquí estamos diciendo que la correlación ya no es cero. Entonces, si la correlación que estamos diciendo que aquí es cero, aquí ya no es cero, entonces ahí aparece el problema de endogeneidad. Es solo el nombre. El problema de endogeneidad significa que están dentro, o sea, relacionados entre ellos. ¿Perdón? Endogeneidad significa que está dentro, incluido hablamos de esos otros factores que me influyen en Sí. los errores. Claro, o sea, están esos otros factores En el U. en el U, exacto, en el U. En el U están esos otros factores que hacen que esta correlación ya no pueda ser cero. Entonces, cuando tengo esos otros factores en la U que hacen que esto ya no sea cero, aparece el problema de endogeneidad. En cambio, cuando ya no hay eso, ya no hay el problema de endogeneidad y se les llama exogeneidad. ¿Qué es lo esperado? Es lo esperado. Es lo deseado más que lo esperado. Es lo deseado. Que nunca pasa, pero es lo deseado. Una pregunta, ¿alguna bibliografía específica donde hablen así con los términos de exogeneidad o endogeneidad? Stoggy Watson. Bueno, Stoggy Watson hablan de exogeneidad, de endogeneidad no. Pero porque en general los libros que solo ponen el supuesto, pero como un claro, En YouTube. Generalmente uno dice es un supuesto que no está relevante. Claro. Sí, verán, veamos, alguien dice algo, tal vez alguien tenga una recomendación. O dicen, perdón, profe, una consulta, la endogeneidad es diferente a la... Sí, es diferente. La endogeneidad es un problema, la colinealidad es otro que vamos a ver más adelante. La colinealidad aparece cuando es revisión múltiple. De eso ya vamos a ver más adelante. Ajá, sí, bueno, eso más adelante, no le quiero confundir mucho al colega. Colinealidad lo vemos luego. Ahorita más bien la endogeneidad es otro tema, ¿no? Y ahora sí, con lo que estábamos, ya me olvidé la pregunta. No sé qué. ¿Qué libro para...? Verán, lo que pasa es que yo, por ejemplo, les estoy contando ya desde la práctica, ¿no? Yo creo que el mismo Stoggy Watson hacen un buen trabajo en ese sentido. O sea, más bien, léanle Stoggy Watson, pero léanle con calma. Al leerle con calma a Stoggy Watson se ve que ellos sí tienen ese espíritu, solo que no hablan de problema de endogeneidad así con tanta gravedad. Sí, agarras, es bastante amigable. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Y si pueden leer la versión en inglés, la última es excelente. Porque verán, el problema también aquí es que Stoggy Watson en el 2020 no es lo mismo que el del 2011. En el 2020 ya tienen un enfoque mucho más apegado a la causalidad.
Antes la econometría no tenía tanto este enfoque de causalidad. O sea, quienes estudiamos en la vieja escuela nos enseñaban la regresión, el R cuadrado, los estos, nos daban los supuestos, pero no le daban tanto énfasis a buscar esta relación causa-efecto. En cambio, Stock y Watson sí. Por eso es que me gusta ese libro, porque eso les va a dejar listitos para econometría 2. Entonces, esa es la idea. Porque en econometría 2 van a hacer evaluación de impacto y eso es pura causalidad. Y también para sus tesis, ¿no? Porque no harán quedar mal, no harán quedar mal. Sí. No harán quedar mal. Vayan a decir, ¿cómo resuelve el problema de endogeneidad? Eso no nos enseñó el John. Otro tip también en la literatura es que si el paper no identifica cómo resuelve la realidad, no es un paper. Claro. Bueno, lo que pasa es que también ya depende, ¿no? Yo creo que mucho depende del estilo de escritura. También hay papers que una dicen como, empiezo con el supuesto de que esto no cumple y sigo adelante sabiendo que no cumple. Verán, lo que pasa es que hay de todo, ¿no? Hay artículos que, por ejemplo, ahorita estamos hablando, por decir, de factores omitidos, ¿no? Que creo que es el más fácil para entender este tema, ¿no? O sea, hay factores omitidos. Lo que pasa es que, por ejemplo, algunos temas que ya han sido estudiados, algunos investigadores ya han encontrado esos factores. Entonces uno no tiene que explicar, estoy encontrando o estoy usando, simplemente ya los usa en el modelo. Entonces, quienes son conocedores de la literatura saben que ya está controlando el problema del problema de endogeneidad usando factores omitidos que otros autores encontraron. Entonces, ahí ya no hace falta si estoy controlando nada. O sea, pongo ya directo lo que en la comunidad... Exacto, las variables. O sea, estoy usando variables que en la comunidad sabemos que ya controlan el problema. Entonces, ya no hace falta estar aclarando. Entonces, eso también. O sea, traten de volverse expertos en el tema que ustedes quieran investigar leyendo. Ahí es cuando tienes el panel de unas 5 regresiones, ¿no es cierto? Exacto. Claro, eso vamos a hacer luego. Incluso les voy a enseñar a hacer bonita la tablita, sí, para que les quede chévere. Pero antes de hacer tablitas o todo, leerán. O sea, ya cuando quieran hacer algún análisis, leerán. Verán cómo hacen otros. Muchos de los análisis de ingresos futuros, de qué depende tu ingreso, siempre meten el tema del nivel de educación de los padres. Y claro, eso es como que solo porque la literatura dice que ya la relación está probada. Ajá, exacto. El nivel de educación de los padres, pero claro, como que eso la literatura ya lo probó, ¿no? Ajá, no es garantía, pero verán, ustedes no están para inventar teoría ahorita. Sí, excepto nuestra compañera. Ella sí, ella sí, o sea, ella sí, pero de ahí ustedes, y también el colega Gustavo, que imagínanos, está aquí Gustavo en los virtuales. No está ahorita, ya cuando vea el video. Tenemos 2 compañeros que van al doctorado, entonces ellos sí les va a tocar. O sea, ya es un paso más, ¿no? Pero compas de maestría, ustedes no están para hacer teoría ahorita, construir teorías nuevas. Para probar, Claro, es para más bien probar, o sea, lean lo que han hecho otros, traten de replicar y ya cuando tengan algo, traten de innovar un poquito. Porque a veces lo que pasa es al revés, ¿no? O sea, ni bien uno llega, quiere innovar todo. Me ha pasado a mí, uno quiere llegar a innovar todito y ¿qué pasa? Que no te aceptan ni el plan o la tesis. ¿Por qué? Porque estás pisoteando toda una literatura que dice que mucho de lo que estás hablando no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, por eso siempre es mejor primero leer. Entonces, lean, van con calma y dicen, bueno, mi contribución va a ser, o sea, esta cosita, o sea, le voy a poner esta otra variable extra, este factor, o voy a hacer para Ecuador porque no se ha hecho para Ecuador. Eso también puede ser una buena idea. O sea, decir, yo he visto que en otros países se hace esto, quiero hacerlo en Ecuador con este pequeño cambio o adaptación. A veces decir ese pequeño cambio ya hace sufrir. Les digo porque me ha pasado. O sea, solo cambiarle un poquito y adaptarle a otra realidad. Por ejemplo, este mismo caso, imagínense, solo cambiar esto al caso ecuatoriano ya sería un esfuerzo. Y tal vez con eso ya están cerca de graduarse, que es el objetivo, ¿no? No se perderán, no. Yo me demoré 3 años haciendo mi tesis de pregrado por estar en eso de que quiero inventar. De pregrado, o sea, ni siquiera me estoy de pregrado. A mí me sucedió de manera Sí. de maestría. Yo estaba tan entusiasmada Ajá. que decía que quería, y insistía a mi orientadora, Ajá. que quería descubrir el nexo entre la economía y la psicología en Ajá. la maestría. Entonces, que no es el tiempo, te vas a demorar más. Tienes que graduarte. Tienes que graduarte en 2 años. No te puedes graduar en 4. Entonces, pero con el doctorado pasa lo mismo también. Claro, en doctorado también pasa, pero es... Claro, sino que...
En el doctorado ya se espera algo más. O sea, ahí sí ya es como que... Nos gusta sufrir. Sí, sí, ya es otro Pero la nivel. mayoría de doctorantes presentan 3 papers, ¿no es cierto? El working paper, o sea, Ajá. no working, sino el que te sirve para job market, Ya. y otros 2 papers que se relacionan a algo, ¿no? Bueno, uno presenta lo que pudo hacer. O sea, soy muy blanco. O sea, uno presenta lo que logró publicar, lo que logró hacer, ¿no? Claro. O sea, como PhD, o sea, si vas con la intención de presentar un solo paper y la idea es... Sí, pero no, o sea, usualmente son 3, 4 papers mediocres, pero alguno publicado, entonces ya, Ya está. es que ese publicado es, De nada. lograr una publicación puede demorarse 6 meses o un año. Solo ya hecho el paper, el artículo, ya hecho el artículo, uno manda a revista, puede demorarse 6 meses o un año, tranquilamente. Y depende del cuartil también. Claro, y depende del cuartil. Porque si es que van uno cuartil 4, ya. Pero si es uno, estás hablando de 2, 3 años Sí, tranquilamente. para que puedas avanzar en la Contar lectores que pueden llegar y Claro, pero bueno, si uno ya logra publicar, como que los lectores ya son más amigables. O sea, ya dicen, bueno, ya fue publicado, entonces como que, o sea, siguen siendo quisquillosos, pero como que ya es un poco menos, ¿no? O sea, usualmente el artículo más criticado es el que no fue publicado. Ese es el más atacado. Sí. O a veces nadie logra publicar y ya te cogen los plazos. O sea, pasa de todo. O sea, ahí ya depende de cada programa doctoral, ¿no? Y de cada estudiante. Ahí sí es un mundo. Recién porque puedes tener elaborado y enviado, pero no publicado, no parte de ti. Depende de la institución que te está observando y Claro, de verdad es difícil. calificar. Entonces decía, tienes que presentar el aceptado para que te revisen. Ujú. Publicado. Sí, es difícil. Sí, lo que pasa es que yo me adelanté y avancé y tuve, o sea, chiripazo, o sea, yo me gradué por chiripazo, o sea, sí, yo lo digo así siempre. O sea, de los artículos uno ya estaba publicado, porque por ahí logré mandar algo y salió y resultó que les gustó, por ahí, ya pues, fue suerte. Pero no, lo usual es eso, lo usual es que uno presenta artículos en evaluación, o que han sido aceptados, porque eso también puede ser, no publicados, aceptados, ya, Es difícil. ya es difícil. Pero bueno, ustedes no tienen por qué preocuparse de eso. ¿Ya? Ustedes lo que tienen que preocuparse es de acabar la tesis, graduarse, sacar la maestría, sí. Pero de lo que sí van a tener que preocuparse es del problema de endogeneidad. Sí, o sea, de eso sí. Y tal vez estableciéndole como una limitación, por ejemplo, si en el listado de las variables que se tiene hay esa ese problema, pero es una limitación porque ya no se tiene otra base de datos de otras variables. Eso se reporta. O sea, uno dice, en otros estudios usualmente se usan todas estas variables para ya no tener factores omitidos, pero en el caso ecuatoriano, por decirlo, en el caso ecuatoriano no tenemos acceso a tal y tal variable, entonces somos conscientes que los resultados van a generar sesgos. Entonces, usualmente es la práctica, ¿no? O sea, tratar de aclararle al lector que va a haber un sesgo, pero no dejarle sin decir nada, ¿no? O sea, aclarar. Tanto dinero, pero eso bueno, tiene otra cosa. Tienes que no inventar, pero tratar de concebir una variable que sea, que te rompa ese problema de general. Sí, sino que eso también, eso es duro y aparte yo he visto que la gente que usa instrumentos de todo, entonces, es complejo. Ya llegaremos a ese punto, ya. Ahí cuando lleguemos a variables instrumentales. Pero bueno, entonces ya tenemos una idea del primer problema, ¿qué digo? Del primer supuesto, ¿sí? Que es el supuesto de la exogeneidad, ¿ya? Entonces, esto sí va a ser como el Ave María, entonces ese tienen que saberse, o el Padre Nuestro, ¿no? Ese es el primerito, ya, la exogeneidad. Si asumimos ya que, ok, tenemos ese primer supuesto, vienen los siguientes supuestos que son para normalidad, ¿no? O sea, el siguiente supuesto es que tengamos datos y ID. Entonces, el segundo supuesto es que tengamos lo siguiente, ¿no? O sea, las observaciones X y Y, ¿sí? Necesitamos que sean variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas a lo largo de toda la muestra, ¿sí? O sea, esto en definitiva significa que esté bien hecha la muestra, ¿sí? O sea, necesitamos algo que, esto es obvio, ¿no? O sea, y esto es un poco menos grave en la medida en que uno dice, bueno, no depende de mí, a menos que estén haciendo un trabajo de campo, ahí sí es jodido. O sea, ahí sí saben que toca hacer un buen muestreo, pero si es que ya otra persona hizo el muestreo, otra institución, entonces podríamos aceptar como un supuesto válido. Pero también depende del tipo de datos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros vimos al inicio de la parte ya econométrica, hablamos un poquito de los tipos de datos que hay, ¿no? O sea, ustedes pueden tener datos de sección cruzada, datos de panel y series temporales.
¿Se acuerdan que las series temporales nunca cumplen esto, ¿no? O sea, las series temporales, ¿por qué no cumplen? ¿Qué era una serie temporal? Recuerden que era una variable, pero medida en el tiempo, ¿no? Digamos que es el PIB del Ecuador. Y ese PIB puede estar medido en varios años. ¿Y qué pasa? Que el valor que toma el PIB en cada año depende del anterior. O sea, no son independientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces uno, incluso yo he hecho eso hace años, uno puede hacer una regresión MCO de estos datos, la puedes hacer, o sea, sale, pero no puedes esperar que sea independiente y por tanto o sea, necesitas otras técnicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que también hay que ser conscientes si nuestros datos están aptos para esto. Por ejemplo, usualmente los datos aptos para esto son justamente sección cruzada. ¿Qué eran los datos de sección cruzada? Lo que tenemos, varios individuos, varios distritos, en un periodo, en uno solo. Por ejemplo, el de ahorita, ¿no? Sí, en un periodo. Por ejemplo, varios distritos, 420. ¿Se acuerdan cómo era, no? N igual 420 distritos, pero solo para un año, que creo que era el 99, dijimos, ¿no? Entonces, el otro es panel, claro. Y ese tampoco cumple, porque ya metemos el tiempo y entonces lo que un distrito reporta en un año tal vez depende de lo que reportó el año anterior. ¿Sí? Entonces, eso también esto también depende de la estructura de datos, ¿no? Entonces, usualmente esto sirve para sección cruzada, o sea, fueron datos levantados de una muestra bien hecha, ¿no? O sea, de muestra aleatorio simple o estratificado, pero bien hecho. Por ejemplo, la encuesta de empleo del Ecuador, la ENEMDO. Entonces, esa sería una que podríamos asumir que cumple. Seamos generosos, ya. Podríamos asumir que cumple datos de ID, ¿ya? Siendo generosos. ¿Datos qué, perdón? Datos de ID. O sea, independientes e idénticamente distribuidos. Si algún pana que trabaja en el INEC me escuchan, no son ustedes. Ustedes no son el problema, ya, tranquilos. Ya. O tal vez sí. No sé, ya, no sé. No sé, es que trabajar en instituciones también es otra cosa. O sea, uno no se puede hacer responsable de lo que pasa en la institución. O sea, ya claro, no es lo mismo. Aunque sí tengo panas directores, así que... Bueno, ya, a ver, sigamos. A ver, entonces, este supuesto, entonces... Faltan bielas en esta clase. Sí, no, faltan bielas. Ya algún rato. Pucha, si conversáramos de cuántas cosas fuera de video, porque estoy en video, no se olviden, ¿ya? Entonces, ¿qué les contara? Pero ya lo pensaremos, ¿ya? Ya lo pensaremos. Pero bueno, entonces, colegas, este supuesto, el segundo, se enfoca por ende en que se obtuvo bien la muestra. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea, se obtuvo bien la muestra y son los datos que corresponden, son datos de sección cruzada, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos sirve o para qué nos sirve este supuesto de que se hizo un buen muestreo, por ejemplo, un muestreo aleatorio simple y sobre todo una población, a una grande población y una grande muestra? ¿Para qué es esto? Ya sabemos para qué es. O sea, intuitivamente recuerden que esto es parte de los supuestos necesarios para cumplir el teorema del límite central. ¿Sí? Este es uno de los supuestos necesarios para que surja el teorema del límite central, ¿no? Por ejemplo, si vienen datos de encuestas, esperaríamos que se pueda aplicar esto. O sea, por ejemplo, esto que estamos aprendiendo ahorita ya pueden aplicar a la ENEMDO, como les decía, ¿no? Asumiendo que está bien hecha la muestra. Que bueno, no está tan mal tampoco. Una pregunta justo sobre ese tema. ¿Tienes, a ver, ¿cómo le pongo? Tienes la muestra del año 1 y del año 2, ¿no es cierto? Ajá. Y haces haces todo el tema econométrico y ves si es que hay casualidad o no. Y sacas datos similares. Son comparables entre los 2 años, los 2 datos. Si es que las muestras fueron estratificadas bien, se preguntaron a las mismas personas, Ajá. digamos, a los mismos núcleos de hogar y demás, ¿cierto? Son comparables. Sí, claro. pero... Con intervalos de confianza, obviamente, ¿no? O sea, comparas con... Pero en el ENDO tenemos un libro del 2017, creo, ¿no? El uno del 2017, el otro del 2020. Pero bueno, el del 2020 ya fue pandemia. Sí, pero están. Entonces, ¿qué haces? El loco. Ya, claro. En la práctica, el loco es lo que hay. Claro. Pero bueno, o sea, si quisiéramos ser bien rigurosos, yo, por ejemplo, haría unas regresiones por año Ya. y pondré una notita al pie diciendo, considerar problemas metodológicos son referenciales. Que la muestra aumentó. La muestra, hubo cambios en la muestra de tal año y por tanto son referenciales. No se puede generalizar la inferencia estadística, algo así. Sí, no se puede generalizar la inferencia estadística y cosas así. Ahora,
lo que no podría ser es panel, por ejemplo. O sea, porque ¿se acuerdan que en alguna clase les explicaba que cuando tengo encuestas a individuos distintos puedo hacer cohortes? Ya, o sea, yo podría hacer grupos poblacionales para tratar de hacer el seguimiento. O sea, se puede, yo mismo lo he hecho, se puede hacer y todo, pero con cuidado porque hay toca enterarse bien cómo están las muestras de los datos. Por ejemplo, el mismo INDEC reconoce que no son comparables. Entonces ahí es mejor considerar un modelo por año. O sea, un modelo por año, o sea, como modelos separados, un modelo por año y presentarlos, como presenta el INEC los datos Lo anuales. que yo decía, comparar el año 1, hacer el modelo. Exacto, exacto, eso es lo mejor, hacer el modelo por año y poner la nota al pie aclarando que no es culpa de uno. Sí, así. Es que esos detalles pesan, ¿verdad? O sea, en la práctica eso pesa, o sea que uno trabaje y hacen un informe, o sea que quieran publicar algo, hasta esos detallecitos pesan. En fin, ok, entonces, como ustedes saben, tampoco es que, o sea, hay que estudiar cuidado. Bueno, esto se le suma, tengan cuidado con los muestreos, ¿no? O sea, hay que leer qué muestreo se hizo, porque también hay que recordar que hay muestreos que no necesariamente son aleatorios, ¿no? Sí, no todo esquema de muestreo genera IID, ¿ya? Si, por ejemplo, tenemos un caso en donde el investigador escogió los datos a priori, ¿ya? Ya se dañó. O sea, si el investigador dice, ok, voy a levantar una muestra por redes sociales, se dañó. O sea, este supuesto se dañó y al dañarse este supuesto ya pierdo la normalidad. O sea, ya no puedo aplicar teorema de límite central. Claro, o sea, como les decía alguna vez, ¿no? Tampoco, no digamos que no da nada, ¿no? O sea, es información, pero es una información que hay que tratarla de otra forma, ¿no? Claro. Incluso yo diría más cualitativamente, ¿no? O sea, la estructura de red, por ejemplo. O sea, saber a qué estructura de red responde esa información. Entonces, pero ese es otro análisis. O sea, no el análisis que queremos hacer. En fin. Otro ejemplo de muestreo que no genera IID, por ejemplo, sucede cuando, como les decíamos, ¿no? Medimos a la misma unidad en el tiempo, una serie temporal. ¿Ya? Entonces, si tienen una serie temporal, no se puede asumir este supuesto. ¿Cuándo más? Bueno, el ejemplo del PIB, ¿ya? Eso ya les dije. Ok, entonces es el segundo supuesto. Entonces ya tenemos dos supuestos, ¿no? El primer supuesto, exogeneidad. Segundo supuesto, datos independientes e idénticamente distribuidos o datos IID, ¿sí? Vamos con el tercer supuesto. El tercer supuesto, yo le puse este nombre, kurtosis finita. Ya vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, el tercer supuesto de kurtosis finita significa que las variables x y y tienen cuartos momentos no nulos y finitos. ¿Ya? O sea, la esperanza de x y a la cuarta está entre 0 y menor a infinito, o sea, es un valor menos estable. Y la esperanza de y a la cuarta también está entre 0 y menos de infinito, o sea, un valor estable. ¿Ya? Ahora, claro, así no es muy amigable el supuesto. O sea, suena horrible, pero en la práctica, ¿qué significa? Esto en la práctica significa que x y y no tienen, o es muy improbable, no es que no, es muy improbable que muestren datos atípicos muy grandes. Porque aquí toca recordar qué era la kurtosis. ¿Qué era la kurtosis? Recordarán ustedes que la kurtosis nos decía en definitiva, si por ejemplo tengo la distribución normal, ¿sí? Y la kurtosis crece, ¿qué significaba que la kurtosis crece? Que aumentaba la probabilidad que se concentra en las colas. ¿Se acuerdan? ¿No? Eso lo vimos antes. Eso significaba el aumento de la kurtosis. ¿Ya? Entonces, algunas veces pasa que si ustedes tienen variables aleatorias con muchos valores extremos, la kurtosis puede volverse inestable. O sea, el ponerle así menor a infinito significa que se estabiliza en algún valor. En cambio, puede pasar que haya ciertas variables aleatorias tan inestables, o sea, que a cada rato me generan valores atípicos, arriba, abajo, lo que sea, así, atípicos, que en esos casos simplemente no puedo usar los métodos de MCO porque, sí se acuerdan lo que les dije, ¿no? O sea, un valor atípico me mueve toda la recta. Entonces estaría sacando unos resultados totalmente fuera de lugar. Entonces, esa es la idea de la kurtosis finita, o sea, que las colas no se vayan al extremo, o sea, no crezcan sin límite, sino que se estabilice. ¿Ya? Veamos, creo que alguien dijo algo en el chat, tal vez, veamos.
Profe, se sabe que en el último censo, veamos, hagamos un poco el chisme del censo, vea. Se sabe que en el último censo hay varios errores y muy complicados, por lo que se está levantando nuevamente información con la verificación. Sin embargo, esto no afectaría al estudio econométrico para el caso ecuatoriano debido a la información equívoca. Sí puede afectar. Sí puede afectar. O sea, es más o menos así, ¿no? Obviamente no soy experto en el censo, así que no voy a ir muy lejos, pero creo, ¿no? Si desde el censo hay un problema, recuerden que del censo después sacamos indicadores que asumimos que son los poblacionales. Por ejemplo, el beta 0 y el beta 1. ¿Se acuerdan que en la regresión beta 0 y beta 1 son los poblacionales? Estos serían, por ejemplo, los que sacaríamos del censo. Pero si ya el censo tiene problemas, significa que estos ya no son constantes, sino que también son aleatorios. O sea, partimos con aleatoriedad en la población, que sería el error de medición. Entonces, ya desde ahí la cosa se daña. Sí, entonces eso sí... ¿Pero tú crees que la verificación sea aleatoria? No sé qué estén haciendo. O sea, por eso digo, no sé. O sea, yo solo estoy asumiendo que si ya hay un error de levantamiento de datos inicial, que es grave, eso puede generarme un error de medición que se va a ir jalando todo lo que venga luego. Pero es un error de medición en la población, en la regresión poblacional. Y eso va a afectar como castillo de naipes a todito el resto. Entonces, lo más seguro es que sí. O sea, ojalá logren hacer las correcciones del caso. Pues sí, pero bueno, ya. Peores cosas pasan en la vida, así que ya, sigamos. Entonces, este supuesto tercero, en definitiva, siendo más prácticos aún, significa que no tenemos valores, es muy improbable que aparezcan valores atípicos muy grandes, y si aparece es 1 o 2, por el azar, pero no es sistemático, o sea, no tenemos unas colas súper pesadas que a cada rato me generan valor extremo, valor extremo, valor extremo. O sea, imagínense cómo se vería el caso límite de esto, ¿no? O sea, exageremos un poco. Tenemos X, tenemos Y. E imagínate que tuvieras unos casos así, extremo, 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 extremo y así, ¿no? ¿Cómo sería ajustar una recta MCO en ese caso? ¿Por dónde va a pasar la recta? O sea, maravilloso, ¿no? O sea, puedes, o sea, no puedes, claro que puedes. Y si es que no sabes manejar bien esto y haces es que verán, hay gente que hace eso, ni ve los datos, coge y pone regresión, enter. Entonces, ¿qué pasa? Que estás haciendo una maravilla de regresión en donde tu recta nada, o sea, ningún punto. Entonces, ¿qué pasa? La curtosis finita, entonces, es un supuesto para tratar de evitar estas cosas, ¿sí? O sea, que los casos extremos no sean sistemáticos. O sea, si te sale, ya, perfecto, pero 1, 2, 3, pero no todos, ¿no? O sea, ya saben, ¿no? Tal vez 1, así, pero algo razonable, ¿no? Ya. En fin, entonces, como les decía, en el caso de MCO, los datos atípicos muy grandes pueden provocar resultados bien engañosos, que creo que el último gráfico ya fue el colmo, ¿no? O sea, una recta que pasa en medio de todo el vacío y un montón de casos extremos, ¿no? Entonces, pero bueno, eso se resuelve primero viendo los datos, ¿no? O sea, ven los datos y si es que tienen estos casos atípicos, lo que decíamos, ¿no? Verán, incluso hay cursos para manejar datos atípicos. O sea, es todo un tema. Y como les digo, yo ahí sí metería métodos mixtos, o sea, tratar de ver si puedo hacer un estudio de caso y demás. ¿Qué porcentaje de los datos, digamos? Ajá, de la muestra, digamos. Ajá, de la muestra se considera grande, si son atípicos. Bueno, ya depende del contexto, ¿no? Porque si es muy atípico, uno solo me daña todo. O sea, si es muy, muy atípico, uno solo. Entonces tienes un promedio de 61.000. Tocaría ver también, porque ya en práctica pueden que estén ponderados, tal vez tenga más peso, menos peso. O sea, ya son muchos detalles, ¿no? Como para darles una regla por defecto, ¿no? Pero no hay. Hasta donde yo sepa, no he visto. No he visto. Y mejor porque es que hay atípicos y atípicos, ¿no? Hay unos atípicos que, bueno, me mueven un poco la recta, pero ya es parte de los datos. Hay otros atípicos, imagínense distribución del ingreso, por ejemplo. En distribución del ingreso tenemos una cola pesada, que son las élites, que unas cuantas ni reportan los datos.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Que les quito de la muestra o no les quito? Necesito un modelo más complejo. O sea, eso quédense con la idea, ¿no? O sea, antes que quitar nada, digan, a ver, ¿qué metodología o modelo más complejo puedo usar? Claro, claro, por eso digo, es todo un curso, o sea, es como el muestreo. O sea, el tratamiento de datos atípicos también es todo un curso, ¿no? Ok, bueno, y también esto es importante para que los beta nos queden bien, pero bueno, ya lo de la consistencia ni para qué. Ahora, noten también que esto es necesario porque la distribución normal tiene cuarto momento finito. O sea, ya sabemos, o sea, la distribución normal tiene unas colas que no son pesadas, o sea, son unas colas literalmente normales, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso también nos va a permitir aplicar el teorema de límite central, caso contrario no vamos a poder, ¿no? Entonces, miren esto, este es de Stokes-Watson. Miren aquí estos datos y solo un atípico, solo uno. Miren cómo cambia la pendiente de la recta MCO, solo con un atípico, ¿sí? Entonces, es todo un tema. O sea, esto de los datos atípicos no hay que subestimar, sino que es todo un tema. Entonces, ahí está el resumen de supuestos. Casi nada, ¿no? O sea, entonces, ¿cuáles son los tres supuestos de nuevo? Exogeneidad, datos independientes e idénticamente distribuidos y kurtosis finita, que significa que no haya colas pesadas, ¿ya? O sea, que los datos atípicos sean improbables. Ok, entonces, estos supuestos son importantes por muchas razones, ¿no? Primero, garantizan la existencia de estimadores de MCO consistentes con distribuciones muestrales asintóticamente normales. Ya, un poquito largo la idea, pero ¿qué era la consistencia? ¿Se acuerdan que estas cosas ya vimos, no? El beta 1 se va a acercar en probabilidad al beta 1 poblacional, ¿ya? O sea, si estos supuestos se cumplen, ¿qué va a pasar? Que mientras más grande es mi muestra, este beta 1 con cierto error aleatorio se va a ir acercando cada vez más a la población. Eso es obvio que queremos, porque imagínense lo que fuera que aumentes el tamaño de la muestra y el beta 1 que estimas no se acerca a la población. ¿Ya? Entonces estos supuestos son necesarios para eso, o sea, para que el estimador sea consistente y además, como les decía, para que este beta 1 gorro se aproxime en distribución a una normal. O sea, no va a ser exactamente normal, pero mientras más grande es la muestra, el beta 1 gorro va a estar más y más acercado a una distribución normal. Que eso ya nos da total poder de predicción, ¿no? O sea, ya sé que el beta 1, entonces le voy a hacer unos intervalos de confianza, una prueba de hipótesis, todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, esa es la importancia de estos supuestos, ¿no? Bueno, a su vez, obviamente son importantes, pues permiten decirnos si el beta 1 se puede o no interpretar como efecto causal, sobre todo ya saben el primer supuesto. O sea, ya lo que dijimos, ¿no? O sea, el primer supuesto nos va a garantizar que el beta 1 se puede interpretar como efecto causal. Y bueno, también nos permite garantizar hasta qué punto nuestros betas están afectados por valores atípicos, ¿no? En fin, entonces, ¿qué es lo bueno? Que ustedes se van a quedar con estas láminas, que agradecerán que no solo las leo, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener estas láminas, cosa que el día que necesiten, no es que tendrán que acordarse, sino incluso las tienen en PDF, ¿no? Mi recomendación, ténganlas en el celular siempre, así, ¿no? Junto con los memes o fotos que guarden ahí. Entonces, cuando tengas algún problemita, vas a la lámina, no tienes por qué memorizarte. O sea, prácticos, ¿verdad? O sea, en el mundo de hoy no tiene sentido memorizarse. Entonces, más bien es acordarse de eso, ¿no? O sea, acordarse que tienen ahí esa guía. Y bueno, entonces, así como nosotros hemos puesto los supuestos MCO para la causalidad, también hay supuestos MCO para la predicción, que no es lo mismo. Porque, ¿qué pasa? En la causalidad yo quiero saber si X causa Y. En la predicción, en cambio, a veces solo quiero que me salga bien la predicción, sin que necesariamente X causa Y. Esto es bien raro hoy en día, o sea, esto es bien raro. De hecho, esto que estoy aquí lo saqué del anexo de Stokes y Watson, porque Stokes y Watson dicen esto es un tema un poco raro hoy en día. Este digamos que era el enfoque más antiguo. En el enfoque más antiguo no nos preocupábamos tanto de que X causa Y, sino más bien predecir bien la Y, digamos, ¿ya? Si es que lo que ustedes quisieran es hacer la predicción, cosa que no les recomiendo, solo es informativo, en ese caso, lo que nosotros queremos como primer supuesto ya no es la exogeneidad. Lo que queremos es más bien igual población. ¿Qué significa? Que si ustedes van a hacer una predicción, o sea, se van a olvidar, digamos, ya no quiero que la ratio alumnos-profesor explique el rendimiento. Solo quiero que la ratio alumnos-profesor me ayude a predecir el rendimiento.
Entonces, lo que ustedes necesitan asumir es que cualquier predicción que hagan va a ser de valores que pertenecen a la misma población. ¿Sí? Pero eso ya, como les repito, esto estaba incluso en el anexo de Stock y Watson, así que no le voy a dar mucho énfasis y lo pueden leer por su cuenta. A mí más me interesa la causalidad, porque eso es lo que les van a pedir. Ok, entonces no sé si tengan preguntas sobre estos tres supuestos que hemos visto. ¿Sí? Entonces, repitamos una vez más, ¿no? O sea, exogeneidad. O sea, el valor esperado de mi error es 0 cuando conozco X. Los otros son datos I y D. Entonces no se olviden, exogeneidad para encontrar efecto causal. Y datos I y D más kurtosis finita para poder aplicar el teorema del límite central y por tanto que mi beta 1 se aproxime a una normal. ¿Sí? Entonces, en eso se resume todo. ¿Sí? Entonces, en eso se resume. Primer supuesto para causalidad, supuestos 2 y 3 para poder saber que el beta 1 es normal cuando el tamaño de muestra es grande. ¿Sí? Y aquí viene otra cosa bien chistosa. ¿Qué tal si el tamaño de muestra no es grande? ¿Qué tal si solo tengo 10 observaciones? Con todo lo que hemos estudiado en este curso, ya no se atreverían a presentar una gráfica con 10 datos, correr una regresión y que te tomen en serio, ¿no? ¿Ah? Ya. Pueden decir que es parte de la descripción de los datos, eso sí, ¿no? O sea, nadie les dice que no, pero hasta ahí, ¿no? Una vez me pasó en una universidad pública, no aquí en Quito, y fue penoso, no voy a decir la universidad porque es un poco penoso el ejemplo. No fue una universidad ni siquiera grande, o sea, me hicieron llegar una tesis de una universidad, no sé, ni trabajaba ahí, pero me hicieron llegar una tesis. Y en la tesis habían usado creo que 10 datos para el modelo, o 15, para la regresión, la dura, la potente. Entonces yo no mandé ni el informe, porque dije, no, me dio pena en el alma decir, toca levantar el grado. ¿Cuál fue el tutor de tesis? Claro, es que como me mandaron así, no recibí información. O sea, como que me mostraron, dijeron, hay que evaluar esto, y yo vi, dije, saben que yo no me meto. O sea, yo mejor dije, no me meto. Entonces ya saben que una regresión con 10, 15, 20 datos, hasta 30, 40, Es que en la universidad hay que pasar eso ya es denso. no es del alumno, No, pero Claro. es el proceso. Claro, lo que pasa es que hay mucha gente que, como quien dice, ve econometría hasta lo que vimos en las últimas clases, hasta el R cuadrado y eso. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita con los supuestos que acabamos de ver, sí se dan cuenta que el R cuadrado no importa. O sea, ¿qué es lo que importa? Esto es lo que importa. El R cuadrado es secundario. O sea, ¿de qué me sirve tener R? ¿Qué chiste, no? R cuadrado me acuerdo que salió 0,85, algo así. Bien, ¿no? Pero con 20 datos y en donde obviamente no se cumplía ninguno de estos supuestos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Debe estar bien hecha la muestra y debe ser muestra grande. O sea, de entrada, colegas, plantéense hacer cosas serias. Si hacen grafiquitos pequeños así, que sea por temas descriptivos. O sea, para mostrarnos. O sea, dicen, están los datos, esta es una recta, y ya. O sea, y punto, ¿no? No, nada más. ¿Tú recomiendas que en la tesis pongamos, validemos los tres supuestos? O sea, de homogeneidad y lo más de ley. Y los otros dos es por añadidura, ¿no? Sí, aunque bueno, si usan bases de datos estándar ya se asume que, por ejemplo, si están usando la ENEMDO no se van a poner a discutir la ENEMDO si está bien levantada. No. Solo asumimos esto. Sí, asumimos eso. Igual no vamos a decir, ¿saben qué? Hay datos extremos atípicos, que son pocos. No, ¿para qué? O sea, realmente lo que a ustedes les va a tocar defender es el primer supuesto. Los otros dos, digamos que si están usando datos levantados por otros, sobre todo instituciones, como que están cubiertos. ¿Sí? Entonces, el primer supuesto es el que toca defender. En fin, entonces, eso les decía, ¿no? Entonces, cuando la gente se enfoca mucho en el R cuadrado, el ajuste, etcétera, se pierde de vista lo que importa, ¿no? Entonces, esto es lo que importa, ¿no? Muy bien, entonces, vamos ahora a ver la distribución muestral de los estimadores MCO, ¿sí?
Pero vamos a verlo rápido porque ya me adelanté un poco. O sea, van a ser normales. ¿Sí? Entonces, pero bueno, ¿qué propiedades van a tener los beta 0 y beta 1? Si los supuestos que acabamos de decir se cumplen. El primer supuesto que van a tener es insesgadez. ¿Qué significa la insesgadez? ¿Sí? Que el valor esperado de beta 0, estimado, ¿no? Va a ser igual al parámetro de la población. Y el valor esperado de beta 1 estimado, igual también al parámetro de la población. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se da esto? O sea, ¿por qué se cumple esto? Por el teorema del límite central. Sí, o sea, si se cumplen estos supuestos, exogeneidad, datos I y D, kurtosis finita, tenemos garantía de que beta 0 y beta 1 van a seguir una distribución normal. ¿Por qué? Verán. Recordemos un poco qué decía el teorema del límite central. ¿Ya? Así muy, muy rápido, ¿no? El teorema del límite central, sí, teorema del límite central, decía lo siguiente, ¿no? Ustedes pueden tener una población. Esta población tiene una aleatoriedad que no sabemos ni nos interesa. De esa población, ustedes se acuerdan, toman una muestra. De esa muestra pueden sacar el promedio. ¿Sí? Este promedio, si el tamaño de la muestra es grande, ese promedio se va a comportar como una normal. ¿Se acuerdan, no? Que incluso hicimos ejemplos con una aplicación, ¿no? Donde hacíamos unas muestras y veíamos que la población podía ser bien rara, pero el promedio, si el tamaño de muestra es grande y está bien hecho el muestreo, siempre es normal. Ahora, lo que estamos diciendo es que esta misma idea se aplica al beta 1. ¿Por qué? Porque las fórmulas del beta 1 en definitiva son promedios. Un poquito más complicados, pero promedios. Entonces, intuitivamente, no estoy siendo riguroso, no, sino intuitivo. Intuitivamente, como el beta 1 se construye con promedios, ¿se acuerdan que hay unos sumatorios y algo así? ¿No? O sea, promedios. Se construye con, entre comillas, promedios. Entonces, la misma idea del teorema del límite central se aplicaría para el beta 1. Pueden tener una población bien rara, sacan el beta 1, y el beta 1, si el tamaño de la muestra es grande, como se construye desde promedios, también va a seguir la distribución normal. ¿Sí? Entonces ya tienen la idea, no es la demostración, pero la idea de que en definitiva vamos a apoyarnos en el teorema del límite central para saber cómo se comporta la aleatoriedad de beta 0 y beta 1. Y aparte de eso, son insesgados, ¿no? O sea, en pocas palabras van a tener todas las propiedades que nosotros deseamos, ¿no? Ahora, esto es una demostración matemática, ¿no? O sea, si ustedes quieren ver los detalles, en el apéndice 4.3 del libro Stock y Watson, ahí está la demostración. O sea, las fórmulas para saber que sale insesgado. Pero no hace falta la demostración si no quieren. Sí, o sea, ya incluso con el título era suficiente, ¿no? Para que toda la lámina. ¿Cuál es el segundo, la otra propiedad que van a tener? Asintóticamente normales, lo que estamos diciendo. Cuando ustedes vean la palabra asintótico, no sé si se acuerdan, pero asintótico significa a una propiedad que surge a medida que crece la muestra. ¿Sí? Entonces, a medida que crece la muestra, lo que acabamos de decir, beta 0 y beta 1 tienen comportamiento normal. ¿Sí? Entonces, la lámina solamente dice lo mismo, bla, 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 bla. Aquí está la fórmula, miren. Beta 1, si ven que al final es un sumatorio y otro sumatorio, entre comillas, promedios. De hecho, yo tenía un profesor, un matemático, que le decía, tanto se emocionan los economistas con su econometría y todo es promedios. Así como para bajarnos el ego, ¿no? Bien dado. Y bien dado, porque son promedios. O sea, miren, aquí está un promedio, aquí está la varianza, que es al final otro promedio. O sea, son promedios. Pero es bueno que sean promedios, porque al ser promedios puedo aplicar el teorema del límite central. Entonces, más bien es una ventaja, ¿no? ¿Sí? De hecho, si quieren, ¿no? El numerador podría interpretarse como el promedio de este producto. ¿Sí? Solo habría que dividir para n, ¿no? Dividen para n y tienen el promedio de ese producto. Y si dividen para n en el numerador, ¿qué toca hacer en el denominador? Dividir para n también. Entonces, abajo tendrían vuelta el promedio de esta otra suma. O sea, promedios. ¿Sí? Y algo parecido pasa con beta 0. ¿Sí? Por eso es que se cumple el teorema del límite central. ¿Sí? Ahora, alguien dirá, no me gusta esta explicación. Pueden ir a Stock y Watson, el apéndice 4.3. Ahí está la demostración matemática. Sí, por eso me gusta este libro. O sea, este libro es práctico,
pero para el que tenga más ganas de profundizar, también es teórico. ¿Sí? De hecho, desde el capítulo 19, creo, de Stock y Watson, vuelve a hablar de todo esto más teórico. O sea, ahí sí ya más con fórmulas y todo, pero para nuestros fines no hace falta, ¿no? Entonces, ya saben. ¿Se acuerdan de esto? Esa es la idea. Entonces, imaginen ustedes que tienen aquí el beta 0, valores para el beta 0. Al lado tienen el beta 1, y esta sería la normalidad. En realidad es una normalidad conjunta. O sea, es normal beta 0, es normal beta 1, y también hay una interacción entre beta 0 y beta 1. Entonces, ¿se acuerdan que esta era la campana de Gauss en tres dimensiones, perdón, ¿no? Para hablar de aleatoriedad en dos variables. Eso es lo que está detrás. ¿Sí? No hace falta saberse esto, pero eso es lo que está detrás, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo está respaldado en la teoría de probabilidades. Créeme que si fuera por mí haríamos la demostración, pero no, hay que avanzar. Tranquilamente nos demoramos mucho. Entonces, verán, vamos a ver estas aplicaciones. No vamos a verlas, ya solo recordar, ¿no? Entonces, esta es la campana de Gauss, ¿se acuerdan, no? En tres dimensiones. Solo que ahora las dimensiones son los parámetros, o sea, la dimensión beta 0 y la dimensión beta 1 gorros, ¿no? Pero es la misma idea. ¿Sí? Por eso estábamos viendo las campanas en tres dimensiones, en realidad. En fin, entonces, sigamos. Ya, normalidad asintótica. Ya verán, aquí lo que está en definitiva es un poco las fórmulas, ¿ya? No quiero las fórmulas mucho, porque realmente esto está implementado en Stata. O sea, el mismo Stata en su interior ya tiene estas fórmulas. Entonces, más bien la idea, ¿no? Tal vez de esto me quedaría con esta idea, ¿no? Ya saben que el beta 0 se va a aproximar a una normal, donde miren cuál es la media de la normal. El beta 0 de la población. ¿Y qué pasa con el beta 1? Lo mismo. El beta 1 gorro se aproxima a una normal, donde ¿cuál es el beta 1 que está ahí en la media? El de la población. O sea, si yo hago una gráfica, tal vez una gráfica es más valioso que esto, ¿no? ¿Cuál es la gráfica? Entonces, si se cumple el supuesto 1, 2 y 3, ¿no? O sea, si se cumple exogeneidad, se cumple datos I y D, y se cumple la kurtosis finita, y aparte sé que mis datos tienen el tamaño de la muestra es grande, y de hecho aquí nos dice cuánto, ¿no? Miren, en Stock y Watson nos sugieren que más de 100 ya es una buena aproximación. Eso es una buena noticia, o sea, si tienes una muestra de más de 100, ya puedes asumir que la aproximación normal es aceptable. El mínimo era 30, pero no. Ya puso 30. Claro, para el teorema de límite central, no. Porque yo me acuerdo haber leído. Sí, era 30 para la aproximación normal de la binomial. Para el teorema de límite central creo que sí era 100. Para el teorema de límite central era 100. Pero buena memoria, pero es justo era más bien la aproximación continua a variables discretas. En cambio aquí es más exigente. Entonces aquí es más de 100. En el teorema está 100, ¿no? Más de 100, ¿no? En el teorema de límite. Más de 100 es. Entonces, ¿cómo se ve esto? Si se cumplen estas condiciones, entonces ustedes pueden hacer una gráfica en donde aquí está el beta 1 gorro, que es la variable aleatoria. ¿Y cuál es la media de esta campana de Gauss? El beta 1 poblacional, exacto. Sí, entonces se cumple. Estas dos propiedades no te hablan al final lo mismo. ¿Cómo? Insesgadez y normalidad asintótica. ¿Puedes diferenciarla en el gráfico los dos? En esta. Claro, la insesgadez es justamente que el beta 1 gorro apunte al beta 1 poblacional. Ajá. Pero podríamos hacer esto también, o sea, podríamos tener que le apunte, pero con una triangular. Eso no es normal. Pero sí es, o sea, sí ven que esto no es normal, pero es insesgado. Entonces, ¿qué era la insesgadez? O sea, la insesgadez, recuerden por favor, es esto, ¿no? La esperanza del beta 1 gorro va a ser el beta 1 poblacional. Pero este también es insesgado, miren, pero es triangular y este no nos sirve. ¿Sí? Entonces, esa sería la diferencia. Entonces, insesgadez sería esto y toda esta forma de acá sería la normalidad asintótica. Entonces ya tenemos insesgadez, normalidad asintótica y de una vez la consistencia. ¿Cuál es la consistencia? Que a medida que crece el tamaño de la muestra, entonces el beta 1 gorro se aproxima en probabilidad al beta 1 poblacional. O sea, en otras palabras, a medida que aumento la muestra, esta campana de Gauss se va a hacer más estrecha. ¿Se acuerdan? O sea, baja el error aleatorio.
Esa era la consistencia. Entonces ahí tenemos ya las propiedades. Si ven, o sea, todo cuadra. Por eso es que estábamos viendo teoría de probabilidades, no era porque sí. Era porque nos va a salvar para poder interpretar beta 1 gorro. Porque lo más importante, si esto se cumple, yo ya puedo hacer intervalos de confianza. Y ahora sí hacerlo. ¿Se acuerdan que yo les dije que había dos tipos de estimación? La puntual y la de intervalos. Solo el pésimo analista presenta la puntual. Lo que realmente debemos presentar es el intervalo. Entonces, hacia allá queremos llegar, ¿no? Hacia la explicación del intervalo. En fin, entonces, eso es lo que me interesa. De ahí lo demás, repito, son las fórmulas que usan los softwares para sacar esto, así que no hace falta mucho más, ¿no? Sino que le puse ahí para que la lámina quede completa. Y porque soy un traumado, pero bueno. En fin, entonces... Consistencia de que se cumplan las dos, ¿no? Un segundito. Propiedades. A ver, un segundo, ya. Consistencia es más bien que se va cerrando la campana. O sea que a medida que aumenta el tamaño de muestra, el error aleatorio es más y más pequeño. ¿Sí? Esa es la consistencia. Porque podría pasar que, digamos, sea insesgado, pero no sea consistente. ¿Qué significa? O sea que siempre el valor esperado es beta 1 poblacional, pero sigo, o sea, por más que aumento la muestra, no bajo la aleatoriedad y sigo con la misma error aleatorio. Y eso no nos sirve, porque ¿cuál es la gracia? O sea, que si aumento la muestra me acerque más y más y más también en aleatoriedad, ¿no? Entonces es la idea de la consistencia. Ya. En fin. A ver, déjenme ver si hay algo aquí que valga la pena. Asintótica. Creo que esto vamos a ver luego con más calma, así que lo vamos a pasar. Ya, ustedes lo pueden leer después, así que no importa. Entonces ahí está el resumen. Sí, entonces aquí están las propiedades que van a tener los estimadores beta 0 y beta 1 para inferencia causal, asumiendo los supuestos de esos tres. Entonces aquí están, ¿no? Lo que les decíamos. Estimador insesgado, estimadores consistentes, estimadores asintóticamente normales, y además lo que decía la otra lámina, pero para que complicarnos, aquí está el resumen. Ustedes pueden mejorar la eficiencia de los estimadores. ¿Se acuerdan qué era la eficiencia, no? O sea, bajar la varianza, ¿no? O sea, se reduce la varianza de los estimadores más eficientes, cuando, esto es bien interesante, ¿no? Aumenta la varianza del regresor. ¿Ya? Verán, cuando X tiene más dispersión, o sea, cuando X cambia más, es más eficiente la estimación de beta 0 y beta 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay más variabilidades de la cual puedo extraer información. Verán, a veces pasa, esto lo voy a explicar más desde la práctica, verán, esto de aquí. A veces pasa que hay gente que dice, ok, X, Y, y tus datos son así. ¿Ya? Estoy exagerando, ¿no? Pero solo para explicar. ¿Hay variación en Y? ¿Están de acuerdo que sí, no? Bastante variación en Y. ¿Pero qué es la variación en X? Mínima. Entonces, la recta que voy a sacar aquí como que no. O sea, sobre todo la pendiente. O sea, ese beta 1 gorro no me convence, ¿no? O sea, una baja dispersión hace que este beta 1 sea de mucho cuestionarse. Capaz que el beta 1 es capaz que esta es una línea recta, vertical. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy ineficiente. En cambio, imaginemos la misma situación, pero donde X es más disperso. Si ven que ahí la pendiente parece más confiable. ¿Por qué? Porque el mismo X genera una dispersión en donde sí, ahí sí ve claramente que sí hay una pendiente. Entonces eso significa este caso. Pues este es muy raro, o sea, casi no se ve en la práctica, pero vale que conozcan al menos de pasadita. O sea, si la dispersión de X crece, el beta 1 es más eficiente. Por eso es que es bueno que ustedes conozcan las variables. Si tienen verán, vamos al caso extremo. ¿Qué tal si en tu base de datos todos los distritos tuvieran 20 de ratio alumno-profesor? Es el caso extremo, ¿no? O sea, todos tienen el mismo valor en X. ¿Te sirve esa X? No. El que no te sirva la X significa que tu pobre beta 1 tiene una aleatoriedad total, o sea, puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Ese es un poco el mensaje. Entonces, necesitas que tus X tengan variabilidad para que tu beta 1 gorro gane también eficiencia.
¿sí? Entonces, mientras más dispersión, se tiende a tener más eficiencia, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Bueno, también se disminuye la varianza del error, pero bueno, eso es lo de menos. Yo más me quedo con la eficiencia. O sea, lo práctico. Entonces, ¿qué es lo práctico, colegas? Una muestra grande, una muestra bien realizada, que se cumpla el supuesto de exogeneidad y que tu X por lo menos varíe algo. Pero bueno, es un hecho que en la práctica va a variar, ¿no? O sea, no creo que van a hacer la cosa de coger una base de datos con una X que no se mueve, ¿no? O sea, entonces, no harán esas cosas, ¿no? En fin, ahora, Una cosita, ¿no? sí. Un texto o un curso de muestreo. Curso de muestreo. Yo podría recomendarles libros, cursos no. Es que yo trato de ahorrar hasta el último centavo, entonces yo más bien apelo a los... Puedes subir al site, buenazo. Claro, claro, con gusto. Ahí les puedo mandar, ahí les puedo compartir unos libritos de muestreo, que algunos tengo ahí, a la mano. Es que soy bien autodidacta, no me gusta hablar. ¿No tienes en YouTube? ¿De muestreo? Muestreo. No he dado clases de muestreo. Sería de ver si es que se encuentra algún curso. De haber, seguro de haber, pero yo no he dado muestreo. Sí. Ahí sí soy bien economista. Yo hago lo que... Cojo las muestras que otros han hecho, ¿no? Yo así... Trabajo de campo es duro. No he hecho literalmente, pero he conocido muy de cerca gente que hace trabajo de campo, levantamiento de muestra y todo, y es durísimo. Y es mal remunerado, incluso. Es mal remunerado, incluso. En fin, bueno, entonces, estos resultados que estamos viendo aquí, ¿sí? Estos de aquí, todavía no son suficientes para realizar pruebas de hipótesis sobre el valor del beta 1, ¿sí? O todavía no nos alcanzan para hacer los intervalos de confianza, porque nos falta saber la desviación estándar. O sea, tenemos una noción de la desviación estándar, pero todavía necesitamos saber, ok, ¿cómo estimo la desviación estándar de la campana de Gauss? Porque sí estamos claros que va a haber una campana de Gauss, ¿no? Sabemos que hay un beta 1 gorro, sabemos que esto ya es insesgado, si es que se cumplen los supuestos. Ahora, ¿cuál es la tarea? Tratar de saber cuál es la desviación estándar, ¿sí? Eso es lo que nos falta. Entonces, para saber cuál es la desviación estándar, bueno, hay un estimador, mejor dicho, de la desviación estándar, pero creo que eso lo podemos dejar para la próxima clase. Entonces, como conclusión, ¿qué es lo que hemos dicho hoy? 3 supuestos: exogeneidad, datos independientes e idénticamente distribuidos, y kurtosis finita, me van a asegurar que mi beta 1 gorro sigue la campana de Gauss y que tiene buenas propiedades. Ahora solo me falta un indicador de la desviación estándar de esa campana y estamos listos para hacer pruebas de hipótesis. ¿Ok? Entonces eso vamos a ver en el próximo video, que creo que va a ser el próximo video. En la próxima clase, que esa ya va a ser la última de regresión simple. Capaz que ya la próxima clase empezamos también con regresión múltiple, ya algo más serio. Eso entonces, colegas, les agradezco full, como siempre. Una muy buena noche, ¿no? Gracias.